Señor los colme de bendiciones y que nos permita esta noche concluir estas predicaciones sobre Joel. Y hagamos un pequeño contexto para recordar qué es lo que Joel trae a nuestra mente, y así lo vamos a hacer con cada uno de los profetas menores, que es la serie que llevamos ya unos días predicando. ¿Qué piensan ustedes cuando les dicen Joel? ¿En qué piensan? ¿Qué se viene a la mente? Langostas, ¿qué más? Destrucción, se acabaron las cosechas, los animales están muriendo de hambre, hay sequía. Es decir, es inocultable que Dios está haciendo algo con su pueblo, y lo que está haciendo Dios con su pueblo es llevándolo del quebrantamiento al arrepentimiento. Entonces, eso es lo primero que pensamos cuando hablamos de Joel. Joel, langostas, destrucción, quebrantamiento, arrepentimiento. Pero hay algo bien importante, y es que hay profetas que también se distinguen por otras cosas, y Joel es uno de ellos. Joel podríamos decir que es el profeta del Espíritu Santo, porque fue el que habló del derramamiento del Espíritu en las personas, como vamos a ver ahorita. Asimismo, podemos identificar a Isaías como el profeta del Mesías. Él profetizó acerca del Mesías que vendría. Entonces, eso es lo que hace Joel, y lo vamos a tener en mente. Entonces, langostas, destrucción, Espíritu Santo, para que entendamos todo el mensaje de Joel. ¿Por qué Dios le quita el gozo al pueblo? Porque claramente lo dice, y lo hace de una forma dura y consecutiva. Lo que una plaga de animales dejó, la otra se la comió, y la otra y la otra. Entonces, en eso mismo vemos un milagro. Aún en los males consecutivos vemos la mano de Dios y vemos un milagro, pero ellos no lo veían. Entonces, lo que busca el Señor es que ellos lleguen al arrepentimiento, a un arrepentimiento sincero, a que rasguen su corazón, que es algo interno, y no solo sus vestidos, que era algo externo que ellos rasgaban para mostrar dolor y dificultad ante muchas circunstancias dolorosas para ellos. Entonces, con ese contexto vamos a darle gracias al Señor por la palabra que viene, para que el Señor nos permita comprender el resto del mensaje, porque si no, hasta ahí nos vamos a quedar en que todo ha sido juicio, a que sí se lleva un arrepentimiento, pero ¿qué pasa cuando se da ese arrepentimiento genuino? Señor, y pedimos tu Espíritu Santo para tener una adecuada comprensión de las imágenes que con palabras nos trae Joel. Ayúdanos, Señor, a entenderlo de manera muy especial, porque las palabras del profeta Joel no son solamente para el pueblo en aquella época, sino para todos y cada uno de nosotros hoy, pueblo de Dios, que necesitamos escuchar su palabra, que necesitamos muchas veces ser zarandeados en formas dolorosas, Señor, que parecen interminables, pero detrás de esto, Señor, tú tienes promesas para nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, hoy vamos a ver Joel desde el capítulo 2, versículo 28 hasta el final, que es el capítulo 3, versículo 21. Y el título de este mensaje es El Día del Señor, compuesto por dos partes muy especiales, que son salvación y juicio justo. Entonces, el día del Señor, salvación y juicio justo. ¿Y dónde empieza todo esto, mis amados?
ahí en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: y después de esto, ahora, ¿qué es después de esto? Recordemos que ha sido asolada la tierra. Viene el mandato de cómo orarle al Señor, cómo arrepentirse, y una promesa maravillosa del Señor donde dice que les va a dar comida hasta que se sacien, tanto las personas como los mismos animales, que va a devolver todo aquello que se extinguió por las plagas. Todo esto lo va a restaurar el Señor. Y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Recordemos que todas las profecías, miren, uno en todas las profecías no puede decir que todo va a ser para un tiempo posterior. En las profecías nosotros vemos hechos del pasado del mismo profeta, del presente y del futuro, un futuro que ya ha tenido cumplimiento para nosotros, pero otro que lo va a tener posterior. Por ejemplo, en esta parte: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso no se ha cumplido. Nosotros no podemos decir que el pueblo de Dios no es avergonzado. Esto se va a dar con la segunda venida de Cristo. Entonces, son como fases de la profecía. Por eso nosotros, de una manera, yo digo que irresponsable y para nuestro propio mal, no podemos tomar la profecía y decir: yo la aplico a mí. Mucha gente dice: me apropio de esa palabra, esta palabra es para mí, esta promesa es para mí. Hay que mirarla toda en el contexto. Entonces, mire, luego de hablar de una restauración, digamos, en la parte material, entonces dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo voy a partir esto en pequeños trozos para que nos quede muy claro. Entonces, miren que esta es la promesa del derramamiento del Espíritu, pero es una promesa inclusiva y es bien importante. Mire, sobre ancianos, sobre jóvenes, sobre siervos, sobre siervas, hombres y mujeres a la par. ¿Y con qué van a recibir todo este derramamiento del Espíritu? Con visiones, sueños y profecías. Esto lo que marca es como un nuevo mover de Dios. Eso es lo que está marcando. Muy bien, ¿cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple este derramamiento del Espíritu Santo? Sí, ok. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese hecho? Pentecostés. No sean tímidos, que ustedes lo saben, tienen el nombre ahí. Ese cumplimiento se da luego de la aparición de Cristo y luego de la promesa de Cristo que vendrá el Consolador, y esto se da efectivamente, se da en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Qué pasó en ese momento? Están reunidas 120 personas, un número similar a ese, pueden haber sido más, y todos ellos estaban confiando en el cumplimiento de la promesa que Jesús les hizo. Se dieron grandes manifestaciones y una de ellas es que todo este grupo de personas salió a alabar a Dios. ¿Y cómo lo alababan? En lenguas que para ellos eran extrañas, pero que eran conocidas para las personas que vivían en partes diferentes del mundo. Entonces ellos decían: pero ¿cómo es esto que estas personas tan sencillas, tan humildes, están hablando en un idioma que yo conozco porque nací allá, porque llevo mucho tiempo escuchándolo? ¿Cómo es posible esto? Lo cierto es que, independiente del idioma que hablaran,
todas las personas que estaban en Jerusalén en ese momento, la alabanza a Dios fue escuchada y entendida en su propio idioma. El derramamiento del Espíritu Santo, pero miren qué cosa tan hermosa. En el Antiguo Testamento también se daba derramamiento del Espíritu, pero se daba sobre personas específicas y muchas veces para eventos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Éxodo 31, empieza Dios a decirle a Moisés: mira, es que yo he dado espíritu de inteligencia y de habilidades en determinadas cosas a esta y a esta persona. ¿Para qué? Para que construyan el tabernáculo. Entonces fue a persona específica, no dijo a todos, como lo está diciendo aquí Joel. Joel dice que toda carne, que a toda persona. Entonces, podríamos decir que la generosidad de Dios va como en aumento, porque en el Antiguo Testamento a los profetas les será dado el Espíritu de Dios. Si no, no sería posible que ellos predicaran, no sería posible que ellos escucharan la voz de Dios y que transmitieran a las personas de su época todas aquellas cosas que Dios quería que fueran dichas. Pero no todo el mundo tenía el derramamiento del Espíritu. En cambio, ahora dice Joel que llegará el día en que el Espíritu Santo de Dios será derramado sobre toda carne, independiente del pueblo en el que viva. Es decir, está abarcando no solamente a Israel, sino a todos los gentiles, a todo el mundo, a nosotros. Ahora, Joel conocía la promesa de Dios a través de Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Pero él habla de una forma, entre otras cosas, muy poética. Cuando uno lee todo Joel es muy poético y es rico en hipérboles y es rico como en todas estas formas hermosas de la escritura hebrea, que un poquito se distorsionan cuando pasan a los idiomas, pero conservan ese sentido poético. Entonces, podríamos decir que el Señor va creciendo en generosidad con nosotros, porque después de Cristo todos podemos recibir al Espíritu Santo. Absolutamente todo lo podemos recibir. Y luego vamos a ver qué es lo que se necesita para que nosotros lo podamos recibir. Entonces, es algo por lo cual debemos darle gracias infinitas al Señor. Y mire que cuando habla que en ese tiempo hablaban de sueños y visiones, porque era la manera como los profetas recibían del Señor sus enseñanzas, a través de sueños y visiones. Pero nosotros entendemos que el recibir al Espíritu Santo es nosotros recibir la iluminación de la palabra del Señor. Esa es la profecía. Y es una bendición que todos nosotros, por humildes que seamos, no necesitamos títulos ni dinero, no necesitamos cargos sacerdotales, no necesitamos ningún liderazgo para recibir en nosotros el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es como, por eso hablo tanto de cómo va creciendo, se va extendiendo el amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros, hasta el punto en que podamos entender las Escrituras. Pero quiero que miremos aquí dos versículos que están ahí en el centro de esta declaración, antes que veamos qué es lo que hay que hacer para recibir pues el derramamiento del Espíritu Santo. Versículos 30 y 31. Estoy en el capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y uno dice, pero ¿cómo así pues? Dicen, miren todo esto tan lindo que venimos. Primero, una restauración material en el capítulo 2. Luego sigue con el derramamiento del Espíritu, pero enseguida habla de manifestaciones cósmicas.
habla de sangre, fuego, columnas de humo, es decir, es como si el profeta estuviera poniéndole un freno a esas ideas a veces ilusorias que se hace la gente, que cuando llega a los caminos del Señor, ya todo va a ser paz, prosperidad, bienestar, que todo va a estar bien. No, no todo siempre va a estar bien. Sin embargo, hay algo que debemos tener siempre presentes, y es el Señor con nosotros en medio de las circunstancias, como lo vimos la vez anterior. A pesar de las circunstancias, en medio de las circunstancias. Porque es que nosotros no pertenecemos a un club en el cual se dice, si usted hace parte de este club, en este caso el pueblo de Dios, no va a pasar nada. Piensa en algo que puede ser muy simbólico, algo que se puede dar cuando sea el día del Señor, cuando ya sea la segunda venida de Cristo. Pero pensemos en la primera venida de Cristo. ¿Qué pasó simbólicamente? ¿Acaso no se recrudeció la persecución contra los cristianos? Sangre, matanzas, todo fue bonanza y alegría y buenos tratos cuando vino Cristo. No. Es decir, Él siempre nos ha mostrado que en medio de todas esas circunstancias Él está y prevalece. Eso sí nos tiene que quedar absolutamente claros. Pero aquí llega esto, y es cómo viene la salvación, de qué manera, como para rematar eso en el versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Nosotros sabemos que todos somos llamados por el Señor, esto todo es de remanentes. Miren, Cristo murió en la cruz, no sabemos cuántas personas vieron lo que era la muerte de Jesús, ¿cierto? ¿Cuántas la entendieron? Fueron menos. ¿Cuántas creyeron en su resurrección? Muchísimo menos. Entonces, a medida que uno va profundizando como en lo que es la doctrina cristiana, ustedes no ven que se va como angustando el número, se va haciendo así de esta forma. Y esto no es una salvación universal, todos lo sabemos. No es porque un hombre llamado Jesús en tiempo de Poncio Pilato murió en la cruz, no es por eso. Es porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a que diera su vida en la cruz y que con su sangre pagar el precio de mi pecado. Eso es fe. Eso es fe. Entonces dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces mire cómo todo esto empieza como, yo les digo ahí, es como un sándwich, pero es mirar la intención del profeta. Miren, todo va muy bien. Entre otras cosas, el Señor primero da comida y restaura esa situación tan dura para que reciban los beneficios espirituales. Y uno diría, pero no debería ser así. Pero así es. O cuántas veces no se le ponen tantas condiciones al Señor, condiciones que no siempre cumple. No, porque todo es según su propósito. Pero así es la manera como lo está presentando el profeta. El sufrimiento, el arrepentimiento, la restitución, el derramamiento del Espíritu, pero ojo, seguirán condiciones complejas. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire que no dice será apartado de los problemas. Aquí no dice que habrán todos esos eventos cósmicos para todo el mundo, menos para los que declaren el nombre del Señor, para que invoquen de corazón el nombre del Señor. Entonces, lo que está pidiendo es que haya o que se llegue a llamar al Señor, a invocar al Señor, aún con inteligencia. Y uno puede decir, pero ¿cómo con inteligencia? Mire, ¿de qué forma? Yo invoco
el nombre del Dios, del único y verdadero, en la medida en que lo conozco. Es por eso que hablo de una inteligencia. Inteligencia igual a conocimiento. Si yo no conozco los atributos de Dios, yo no voy a llegar a Él de una manera apropiada, de una manera correcta. Si yo conozco sobre la misericordia de Dios, cuando yo necesite misericordia, ¿a quién se la voy a pedir? A Él. Si yo conozco sobre todo lo que significa que Él es todopoderoso, ¿a quién le voy a pedir? Cuando algún evento sobrepasa mi entendimiento, mis sentimientos, todo lo que son mis fuerzas y emociones, pues al Dios todopoderoso. Y así cada cosa. Pero recordemos que Él también es justo. No solo Él es amor, Él es justo. Y nosotros, los atributos de Dios, somos como muy selectivos para estudiarlos, ¿cierto? Nos encantan unos, pero otros los dejamos de ladito. Y eso lo vemos claramente aquí en este pasaje. Miren, en el capítulo 3 empieza Joel a hablar acerca de lo que es el juicio justo sobre las naciones. Entonces, leamos del 1 al 3. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Mire, derramamiento del Espíritu sobre aquel que invoque el nombre del Señor. Ahí vamos. Pero ¿y qué con las naciones y con todos aquellos que no invocan el nombre del Señor? ¿O qué con aquellos que han asolado, maltratado al pueblo de Israel? Ahora, Dios lo ha permitido. Tengamos eso muy presente. Dios lo ha permitido, pero es que Dios conoce los corazones de las personas y las intenciones de todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en esto? Empieza a hacer un llamado a lo que aquí se conoce como el Valle de la Decisión o el Valle de Josafat. Miren, en Israel no hay ninguno que se llame el Valle de Josafat, pero eso significa que Dios juzga, es decir, es un lugar para un juicio justo, un lugar al cual el Señor va a llamar. Y dice que los hará descender a las naciones, a ese valle de Josafat. Y aquí lo que describe son a esas naciones que son rebeldes contra el Señor, a todas ellas. Y las va a llevar a un sitio que Apocalipsis en el capítulo 16 lo describe como la batalla de Armagedón, que se va a dar. Todo esto se va a dar. Son cosas que los profetas, tanto antes de Cristo, como el mismo Juan, como Daniel, todos ellos hablan de ese juicio venidero y es algo que nosotros sabemos que va a pasar. Pero yo quiero que miremos algo como para que lo tengamos muy presente. Cuando se habla del Valle de la Decisión, uno a veces escucha seminarios, predicaciones en cuanto al Valle de la Decisión. Y le dicen a la gente que llegue al Valle de la Decisión, que tome la decisión por Jesús. Si llego al Valle de la Decisión, yo estoy en contra del Señor, porque ¿a quién está llamando Él? A las naciones que están en contra de Él, a las naciones rebeldes. Entonces nosotros lo que tenemos que hablar
predicarle a las personas y nosotros mismos estar seguros, es de tomar la decisión ya. Es tomar la decisión ya, porque el Señor va a llamar a ese valle de la decisión para el juicio, para el juicio. Entonces, es simplemente algo como para que lo tengamos muy presente, porque a veces nos movemos por amor con la gente a llevarlos a que tomen la decisión, pero este no es el pasaje para decirle a una persona que tome la decisión por Cristo. Mire, hay algo con respecto a esta parte de Joel en los primeros 16 versículos y tiene que ver con el juicio. Nosotros a veces decimos que las cosas de Dios no tienen lógica. Pues hay una cosa que sí tiene lógica con Dios y es el juicio. Díganme si con todo esto que han hecho estas naciones en contra del pueblo de Dios, lo más normal, lo más lógico no es que Dios haga juicio y tome venganza de eso. Vean. Leamos del 4 al 8 para que veamos muchas de las cosas que ellos, pues de la manera como Dios ejerce el juicio. Ya sabemos que echan suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Cambiaban los niños como si los niños fueran una mercancía. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré a vuestra paga y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. ¿De qué es de lo que él está hablando? De ese juicio que va a hacer con ellos. Esto fue lo que ustedes le hicieron al pueblo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Entonces, cuando nosotros miramos el juicio, es en el plan de Dios, en todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, es una parte absolutamente lógica. ¿Cuál parte no es lógica? Y es la que genera tanta dificultad. Más allá inclusive del justo juicio de Dios, que entre otras cosas yo lo entiendo como justo si yo sé quién es Él. Si yo sé que todo lo que es la vida y todo cuanto hay procede de Él, entiendo que Él tiene todo el derecho a ejercer su justo juicio. Pero cuando nosotros hablamos de misericordia y de gracia, ¿ustedes creen que eso es lógico? ¿Creen que la salvación es lógica? ¿Es lógico que yo, pecadora, me salve porque el justo murió en lugar mío? Eso no es lógico. Por eso es que tantas personas dicen, no, de eso tan bueno no dan tanto, ¿qué va a ser de esa forma? Yo tengo que hacer una cosa, dejar de hacer la otra, como acumulando puntos. Pues el juicio en el plan de Dios es absolutamente lógico, aunque las personas, el mundo entero lo rechacen. Porque si, digamos, la inteligencia de las personas es desafiada por la salvación, por la manera como Dios salvó, porque dicen, eso no es posible, que tiene que ver que alguien muera en la cruz para que yo sea salvo. Entre otras cosas, ¿salvo de qué? Si yo no peco, yo no mato, yo no robo y no le hago mal a nadie. Así que yo no, ¿por qué van a morir por mí? Yo no tengo nada que ver. Pero cuando se habla de juicio, la gente no quiere escuchar eso, siendo algo lógico y la gente no lo quiere.
Dios entonces, a través de Joel, habla de lo que es su autoridad divina para el juicio, en los versículos 13 al 16. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ojo, no confundan esta mies cuando cantamos tan lindo que mándame Señor a predicar porque hay mucha cosecha. No, esta es cosecha de maldad. Está llenito el lagar de pura maldad. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué hace uno cuando ve la autoridad de Dios en el juicio? ¿Qué hace mucha gente? Se ríe de eso. Mire cómo lo dice el Salmo 2, de una forma bien bonita. Vamos a leer 6 versículos de ese Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo sé que a mucha gente no le gusta cuando decimos que Dios es fuerte y celoso. Yo perdí una amistad por eso, porque Dios es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. No, un Dios así yo no lo quiero, yo no lo entiendo. Entonces se burlan de él. Pero ¿y qué? ¿Qué con que se unan todos y se burlen del Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué pueden hacer contra Dios? Pueden hacer algo contra nosotros, pero a nosotros nos pueden matar el cuerpo, pero no el espíritu. A nosotros nos pueden hacer cosas, pero no nos pueden robar el gozo de la salvación, ni todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Entonces es una locura de las naciones, pero es el triunfo del Señor. Y finalmente el Señor termina hablando de esa salvación y restauración de Sión, desde el versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. De esa manera, entonces, termina con lo que es la salvación y restauración de Sión. Si nosotros fuéramos a hacer un resumen de esto, 4 aspectos podemos determinar de estos 3 capítulos de Joel. Miren: salvación prometida y un programa para un remanente fiel. Eso es lo que vemos en el fondo. ¿Y qué incluye? Lo primero, restitución de lo perdido. Entonces, montes que destilan vino, colinas que fluyen con leche y aguas vivas que brotan. Es decir, prosperidad y restauración plena.
Recordemos, ¿en qué contexto la dio? La dio antes de hablar de la gracia espiritual, de la liberación espiritual, que ese es el segundo aspecto, donde Dios establece su presencia en el pueblo. Es decir, lo que hace Dios es apartar al pueblo para Él. Y para eso tiene que dar una liberación espiritual. ¿Cuándo se da la liberación espiritual? Cuando hay un genuino arrepentimiento y Dios concede el perdón. Eso rompe la ligadura del pecado. Empieza por el arrepentimiento. Nosotros no podemos esperar a que, perdóname Señor que yo mañana me arrepiento. No, Señor, hoy me arrepiento porque hay que hacerlo de corazón. Por eso dice, rasguen el corazón. A mí no me vengan con ceremonias ni con cosas, no me van a venir con nada de eso. Rasguen el corazón, arrepiéntanse y viene el perdón. Luego, ¿qué viene? Una liberación política, vean. Yo sé que cada que uno habla de política o cositas de esto, no siempre se ve en el contexto bíblico, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Al liberar a su pueblo de las naciones que le están generando tanto daño. Eso es lo que Él está haciendo. Nosotros en términos de hoy hablamos de geopolítica, ¿cierto? Y basta con mirar a Israel, o basta con ver el presidente que acaba de iniciar su segundo mandato en Estados Unidos. Todo lo que está diciendo es geopolítica. Allá estornudan y aquí nos da gripa. Eso se llama geopolítica. Pues Dios también habla de geopolítica, porque lo que hace es liberar políticamente a su pueblo de esas naciones. ¿Y cómo lo hace? Castigando a las naciones que violentaron a Israel, a los enemigos de Israel. Esos, ¿qué es lo que dice el Señor? Enfrentarán desolación. Y como ellos no tienen a Dios que los libere, entonces háganlo en sus propias fuerzas. Eso es lo que el Señor les dice. Pero esto termina con una exaltación del pueblo de Dios. Abundancia y bendición eterna. Cuando hablo de abundancia no es de vino, mosto, nada de eso, sino es abundancia espiritual, porque es el Espíritu Santo derramado sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor está mostrando. Y habla del día del Señor, que se le tiene, es decir, lo normal es que cuando se habla del día del Señor las personas hablen del fin del mundo, y saben algo, es algo que nosotros deberíamos anhelar, porque para nosotros es la segunda venida del Señor. Y cuando hablamos de la segunda venida del Señor, hay muchos temas que están ahí involucrados, y es que el Señor va a venir por su iglesia. Si yo tengo la certeza de ser parte de la iglesia universal de Dios, ¿cuál es el temor por el día del Señor? Yo no voy a ir al valle de la decisión, yo no voy a ir al valle de Josafat, porque he invocado, he recibido y he vivido al Señor en mi vida, de verdad, de corazón. Y no lo digo por mí, porque yo no me estoy ufanando. Cada día de mi vida yo renuevo con el Señor mi fe. No que haga la oración de fe cada día, no, eso no hace falta, sino que en cada cosa que hago la evalúo de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. Ustedes no saben cuántos errores, cuántos pecados en mi vida encuentro cada día, pero recuerdo lo que es la misericordia del Señor, y eso me anima a vivir un nuevo día y a ponerlo en sus manos. Miren, Dios mostrará misericordia a su pueblo y le otorgará perdón. Eso es lo que vemos ahí en Joel, y es lo que nosotros vemos. Entonces, una profecía que empezó desesperante con esas langostas y eso se veía horrible, termina con una promesa de restauración y redención. Entonces ya saben, Joel, langostas, destrucción, pero ¿cómo termina? Restauración y redención, salvación, de esa manera. Para todos los que invoquen el nombre del Señor. Entonces, el día del Señor, para todos los que invoquen el nombre del Señor, el día del Señor será una experiencia de bendición.
no una experiencia de juicio. Entonces, porque el miedo, cuando veamos ese miedo en alguna persona, no la vamos a juzgar, por favor, no con juicio, no con críticas, con mucho amor, le van a explicar a la persona. Eso es evangelizar, no juzgar, enseñar, para que la persona pase del temor y pase a la verdadera comprensión. Y para terminar este aspecto, miren cómo aquí en Joel se une de manera maravillosa, se unen dos características maravillosas de Dios. Miren, nosotros sabemos que Dios es el juez del mundo, ¿cierto? Todo esto son preguntas retóricas a las que uno dice o sí o no. Sí, listo. Dios es el juez del mundo, no va a excusar, a tolerar la iniquidad de los hombres. Eso es cierto, muy bien. ¿Qué va a hacer el Señor? Ejecuta una venganza. Es decir, Él es el juez del mundo. No va a alcahuetear la iniquidad de los hombres. Aquellos que siguen en su iniquidad, tengámoslo claro, pero al mismo tiempo, ese Dios que es juez, ¿qué es lo que dice? Que quienes invoquen el nombre de Él serán salvos. Juez y Salvador. Y se unen en estos 3 capítulos de Joel. Ahí es donde está la eficacia de la promesa de Dios, ¿cierto? Porque Dios lo que está haciendo es ofreciendo vida a un muerto. ¿Cómo estamos nosotros antes del Señor? Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El mismo juez dice: si invocas mi nombre de corazón, serás salvo. Entonces miren la forma tan maravillosa como este libro profético se une. Y esto lo condensa Pablo de una manera bien sencilla, que todos lo sabemos en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ante una palabra de esta es uno que dice: amén, Señor, y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque Dios salva a los que te reconocen como Dios. Permite, Señor, que desde todos los púlpitos en el mundo donde es invocado tu nombre, Señor, también se hable de tus atributos, de tu carácter, de tus características, Señor, para que invoquemos tu nombre de manera correcta. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor, que necesitamos ser enviados por ti a todos aquellos que no han escuchado tu nombre o que tienen un acercamiento muy defectuoso acerca de ti, de tus características, de todo lo que representas. Ayúdanos, Señor, a mostrarte en toda tu magnitud. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje de Joel cada que nos acerquemos a una persona y que pretendamos llevarle tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros para que tu palabra sea iluminada y llevada al resto del mundo con el esplendor, con la contundencia que tú la has inspirado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.